Qué vuelta familia, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a la segunda parte de Así era Cuba antes del 59. Bienvenidos a un viaje al pasado, para desde ahí, desde el pasado de nuestra gloriosa isla, de nuestra gloriosa historia, poder mirar el presente con un ojo, digamos, clínico, con un ojo analítico, con un ojo de poder comparar ambas épocas, de poder conocer sobre todo el pasado de tantos lugares que realmente en nuestra vida diaria pasan inadvertidos, que son lugares que hemos pasado tantas veces y cuando conocemos su historia decimos ¡wow! Hoy vamos a aplicar el mismo concepto del video pasado. Vamos a tomar fotos antiguas que he recopilado de diversas maneras, internet, bibliotecas, personas que me la han brindado. Vamos a tomar esas fotos antiguas y las vamos a comparar con videos que he hecho yo mismo de La Habana, de esos lugares mismos, de las fotos antiguas, pero en la actualidad. Tan actual como que filmé entre hoy en la mañana y el día de ayer todas esas tomas, así que son completamente novedosas, son en tiempo real prácticamente y podrás comparar los mismos sitios hace 80, 90, 100 años con fotos originales con tomas de la actualidad. Serás capaz de detectar cómo el tiempo ha afectado o no estos sitios, cómo el tiempo lo ha cambiado, lo ha mutado, cómo el tiempo lógicamente ha transformado completamente todos estos sitios. Igual que el video pasado, te dejo saber que este no es un video con un concepto histórico. La idea de este video no es conocer la historia de estos sitios, aunque los vamos a hablar, porque si vas a hablar de un sitio tienes que tener idea de cómo surgió, para qué surgió, cómo ha pasado el tiempo y qué es actualmente. Pero para hacer videos con un concepto histórico, estudiando cada lugar, en su momento haré videos de todos los sitios que vamos a ver hoy, como el Malecón de La Habana, como la calle Reina con la tienda Ultra. Y antes de comenzar ya el contenido duro de este video, el contenido que tú viniste a ver, antes de entrar rápido en el desarrollo, que sé que el video pasado fue una queja muy común, el prólogo fue larguísimo, conté muchas historias y no entré rápido al grano y mucha gente tuvo la paciencia, tuvo la dedicación de echarse toda la muela del inicio para luego comenzar a compartir conmigo estos lugares que estamos observando. Quiero responder una pregunta que sé que tienes, quiero responder una pregunta que probablemente tienes pero no te has dado cuenta, y es ¿por qué yo hago estos videos? Número uno, porque hay muchas maneras de decir lo mismo, y número dos, porque sé que tú lo deseas, porque sé que tú lo mereces, saber por dónde caminas, saber todos estos lugares que has estado alguna vez, saber qué son, qué fueron, de dónde vienen, saber que esos sitios que tú consideras tal vez derrumbes, que tú consideras tal vez lugares que deben desaparecer porque no queda nada de ellos, saber que esos lugares fueron joyas continentales, fueron joyas de la arquitectura mundial. Y también para darle una semilla a tu imaginación. Pero de ese tema, de ese concepto filosófico, vamos a hablar al final del video. Eso será como algo extra que te voy a regalar. Así que dale, vamos al video. Salió un clase de sol donde yo estaba que no se puede grabar, pero bueno, cambiamos de locación, que en esta casa todo está espectacular. Y el primer lugar que vamos a analizar, las primeras fotos antiguas que vamos a comparar con la actualidad, serían de la tienda de Ultra, serían exactamente, el nombre correcto son los almacenes Ultra, esa tienda que realmente se ha convertido en algo cultural. Es increíble como la tienda Ultra, los almacenes Ultra, hoy en día son casi un punto de referencia. Tú me dices, Eric, ¿dónde compraste, no sé, esos espejuelos? Yo te digo, lo compré por los almacenes Ultra, por allá por la tienda Ultra. Se ha convertido en un punto de referencia. Pues vamos a analizar un grupo de fotos de esa tienda con una historia fantástica y un poquito de los alrededores de la calle Reina. Sitios que realmente pasan inadvertidos y son íconos arquitectónicos que no puedo dejar de mencionar cuando estemos analizando un lugar como Ultra en una calle tan importante como la calle Reina. Los almacenes Ultra, sitio en Reina 109, fue un almacén de tejidos, tienda por departamentos, sastrería, ropa hecha, juguetería, con 120 empleados y 60 obreros. El edificio donde se sitúa esta joya es uno de los más conocidos exponentes del Art Deco
en este tramo de la calle Reina, compitiendo en importancia y originalidad con el cercano e imponente edificio del antiguo periódico El País. Un detalle curioso: todos conocemos la edificación como Ultra o Almacenes Ultra, pero en realidad su nombre oficial es Edificio Reina, y lo podemos ver esculpido encima de los balcones de su primer piso con su característica tipografía Art Deco. Realmente no son muchas las fotos que tengo de esa época, no son muchas las fotos de buena calidad que he logrado recopilar de esa zona de Ultra, de esa zona del diario del País, que era una zona espectacular entre tanta publicidad, entre las calles bien asfaltadas, entre esos raíles del tren, ahí como diciéndote, esto es una calle próspera, esto es una calle de una metrópoli que es ícono mundial. Realmente no son muchas las fotos, pero se puede apreciar la hermosura, lo espectacular que hubiera sido caminar por ahí en su momento, lo espectacular que fue para nuestros abuelos, nuestros bisabuelos caminar por esa época. Y luego, cuando las comparas con las tomas que hice de ese edificio, del edificio Reina, en la actualidad, realmente es triste, te hace plantearte una pregunta de por qué tiene que estar así, cómo tienes algo tan valioso y no eres capaz de cuidarlo. Aquí mismo estoy viendo una escena, edificio Reina, con todas esas cosas características del Art Deco, que es precioso. La gente que le gusta la arquitectura sabe apreciar, la gente que le gusta, como a mí, que no soy arquitecto específicamente, aunque muchos me pregunten, pero me gusta mucho la fotografía callejera, por tanto me gusta apreciar la arquitectura. El Art Deco es espectacular, tiene una cantidad de arte involucrado en los edificios espectacular, la palabra es espectacular. Y ver este cartel de edificio Reina con alguien que decidió poner bajo él en un lápiz verde Align, eso es casi un desastre natural que sucedan esas cosas, el tiempo, las rajaduras propias. Por cuestiones de economía es muy difícil reconstruir, es muy difícil rehacer esos edificios, porque ese tipo de arte, más que constructores, más que albañiles, a veces lleva artistas, porque casi llevan más un proceso de restauración que un proceso de reedificación. Vamos a cambiar de lugar para seguir caminando por esta casa, que esta es una casa antigua espectacular, que creo que escena por escena, lugar por lugar, vamos a ir conociéndola. Seguro te estoy poniendo imágenes de ella para que sea un video súper mixto, donde además de hablar de La Habana antigua, veas una casa antigua. Esto es una casa de la época colonial. No sabemos la historia, hay cosas que se han perdido, no hay cultura, como habíamos dicho, de recopilar y de que tú dices, bueno, esta casa la heredé de mi abuela, de mi abuela, de mi abuela. Ya eso se ha perdido con todos los procesos que pasaron después del 59. Se convirtieron en simplemente hogares, por tanto no conocemos la historia de esta casa, pero te la enseño y tú serás capaz de observar cómo es una casa antigua en La Habana vieja, dentro de las murallas. Vamos a cambiar de sitio. Patrimonio de la Humanidad según la UNESCO, según los expertos, uno de los palacios, uno de los 6 palacios más importantes del mundo. Por supuesto, acá nuestro amigo, nuestro compañero de 1000 videos, nuestro compañero de 1000 fotos, el Capitolio de La Habana. Sin duda, probablemente, creo que sin discusión, el sitio más icónico, el edificio más icónico, el edificio que más caracteriza a la ciudad de La Habana. Un edificio tan icónico que nos ha llenado de humor, de chistes. Hay un chiste muy, vamos a decir, folclórico de acá, de la cultura cubana, que dicen que todo el que viene del campo, si no se tira una foto con el Capitolio, no vino. Imagínense cuán icónico de estar en La Habana es este sitio. Donde quiera que te pares en La Habana, si miras para el sitio correcto, ahí está el Capitolio. Yo he estado en 10 de octubre, de hecho, si me sigues en Instagram has visto esas historias. Yo he estado en 10 de octubre, he estado en El Vedado, en La Habana Vieja, en todos los municipios he sido capaz de ver el Capitolio de La Habana, y encontré esta serie de fotos que estás viendo ahora, que tienen un valor documental maravilloso para poder contarte la historia, el surgimiento, qué había antes, que eso es muy desconocido, qué había antes del Capitolio Nacional. Estas fotos son espectaculares para contar esa historia, la historia del Capitolio Nacional de La Habana, un edificio construido en 1929 bajo la dirección del arquitecto Eugenio Raineri Piedra. El edificio estaba destinado a albergar y ser sede de las 2 cámaras del Congreso o cuerpo legislativo de la República de Cuba.
inspirado en el Panteón de París, San Pablo de Londres y en el Capitolio de los Estados Unidos, el edificio presenta una fachada acolumnada neoclásica y una cúpula que alcanza los 91.73 metros de altura. Está situado en el centro de la capital del país, entre las calles Prado, Dragones, Industria y San José, y es el origen kilométrico de la red de carreteras cubanas. Punto de inicio marcado por un brillante diamante de 25 quilates colocado bajo la cúpula del Capitolio. El diamante perteneció al último zar de Rusia, Nicolás II. A pesar de estar protegido por un sólido cristal tallado y considerado irrompible, el diamante fue robado el 25 de marzo de 1946 y recuperado el 2 de junio del año siguiente. En 1973 se sustituyó el diamante por una réplica y se guardó en la caja de seguridad del Banco Central de Cuba para nunca más ser visto. El Capitolio hoy día es restaurado con una lujosa cúpula dorada que se aleja de la realidad de la ciudad donde se erige, y siendo de los pocos edificios que se alumbran en las noches sabaneras, el Capitolio de La Habana se alza como la joya más brillante de la arquitectura cubana hoy en día. Sin dudas, una historia desconocida, increíblemente desconocida. Hasta yo, cuando estaba estudiando, preparándome un poco para este video, ya saben que no queremos hacer un video específicamente histórico, simplemente mostrarte la actualidad con el pasado de estos sitios. Cuando empecé a indagar, cuando comencé a leer esta historia de que antiguamente había un parque de diversiones ya en desuso, todas estas fotos como iban subiendo la estatua, la historia del diamante, son historias que, a pesar de que sabemos, todos los cubanos, todos los extranjeros que vienen, sabemos lo icónico que es este edificio, no conocemos esas historias. Es algo realmente increíble. Yo he entrado pocas veces, nunca de hecho he estado en la cúpula. Algunas personas han tenido esa suerte de estar en la cúpula del Capitolio Nacional. Recuerdo una historia con mi hermano, súper cómica, allá adentro, cuando la época del Museo de Ciencias Naturales tenían creado como un ambiente de una cueva rústica, que tú ibas caminando y lo tenían todo oscuro, y había un lobo que cuando tú ibas caminando, tipo parque de diversiones de estos de Disney, etcétera, tú ibas caminando y había un lobo que cuando tú caminabas el lobo hacía brrr. Bueno, hay un cuento con mi hermano Giovanni, se están riendo detrás de cámara, hay un cuento con mi hermano Giovanni que un día el lobo le hizo brrr, y mi hermano hizo. Si me está viendo, me dirá por qué lo contaste. I'm sorry, son historias de la vida, son historias que hay que contar. Era realmente para nosotros los niños en esa época, yo soy de la época de niño de los 90, era un lugar espectacular. Luego quitaron el Museo de Arte y de Ciencias Naturales, lo mudaron para Obispo, principios de Obispo, y se convirtió esto en un proyecto de reparación, lo repararon. Hoy en día está proyectado para ser de oficinas, sitio, vamos a decir que simbólico del gobierno actual. Por eso es que, como te diste cuenta, en todas las tomas tenemos muchísimas tomas, porque me encanta ese sitio, por arriba, por abajo, por el aire, de arriba, vertical, cenital. El sitio está espectacular, como mismo estuvo en sus comienzos, porque ese sí lo están usando. Vamos para otra locación de la casa y hablemos del tercer lugar, un lugar que también, bueno, como todos los lugares en La Habana, será que estoy enamorado de ella, ¿no? Otro lugar espectacular. A ver, un momentico, a ver. Vamos. Si yo te dijera que desde 1936 hay una calle que se llama Agramonte, que queda a 3 cuadras de tu casa, pero tú no la conoces. Es increíble cómo hay veces que la cultura, vamos a decir, social, no deja que los nombres se arraiguen, y la calle Agramonte es la calle que todos conocemos como la calle Zulueta. Pero ¿y si yo te dijera que la calle Zulueta también se llama así el pueblo de Villa Clara por la misma persona, por Julián de Zulueta? ¿Dónde fue que fuimos? ¿A las fiestas de Zulueta? A las parrandas. A las parrandas de Zulueta. Ojalá tuviera imágenes para ponerle a la gente. Si encuentro algo te lo pondré aquí. Una calle llena de edificios espectaculares. Está donde está el Policlínico Guiteras. Está este hotel abandonado que ahora mismo no recuerdo el nombre, lo estaré poniendo por acá. Está el Manzana de Gómez. Está el Bellas Artes. ¿Quieres café? Sí, dame café para... Y yo voy a ir contándole a la gente la historia, te voy a ir mostrando los momentos actuales y las fotos antiguas
de esa época porque realmente es espectacular. Tantos sitios, tanta arquitectura hermosa. Una calle que lleva ese nombre en honor a Julián de Zulueta y Amondo, el marqués de Alava y vizconde de Casablanca. Un hombre polémico, un hombre importantísimo que tuvo, sin embargo, una muerte vulgar. Poco antes de su fallecimiento, Zulueta ideó un gran proyecto constructivo en la manzana enmarcada entre Monserrate, Zulueta, Neptuno y San Rafael, frente al Parque Central, en un terreno inmenso valorado en más de 200.000 pesos de la época, que inició allí la construcción, pero luego, por su muerte, no pudo darle tiempo. Durante muchísimo tiempo, esas fueron las llamadas ruinas de Zulueta, lo que luego se convertiría en la famosa Manzana de Gómez. Manzana de Gómez, donde yo la conozco de pies a cabeza porque ahí hice la escuela de idiomas, ahí hice la escuela técnico medio de economía, otro de esos edificios icónicos acá en La Habana. Y sin dudas, esta calle Zulueta, la calle del polémico Conde, está llena de edificios como la Sociedad de la Cruz Roja. Desde ahí podemos ver de un lado, como siempre, el Capitolio. Todos estos edificios espectaculares que cuando los comparas, como estás viendo ahora, con las fotos de cuando fue la época dorada de La Habana, no tienen nada que ver, pero están tan bien hechos. Es arquitectura tan valiosa, tan bien concebida, que aún hoy en día todo el que pasa, yo como fotógrafo, tengo que hacerle fotos una y otra vez. Es espectacular. La calle Zulueta, una de esas calles, una de esas arterias que dan la energía, que dan la sangre, por decirlo de alguna manera, de nuestra ciudad, que hacen circular nuestra ciudad y que son historia en cemento, en hormigón, en piedra, historia que ha de renacer de una manera u otra. ¿Sabes? Me da curiosidad saber qué hay en ese baúl antiguo, ya que es un video de antigüedad. Lee, ¿qué hay ahí? ¿Qué vas a inventar? ¿Qué hay? Ay, me fui de foco. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? Vamos a investigar. Vamos a investigar. ¿Tú te imaginas que nos encontremos ahí los planos originales de...? Yo creo que esto no se puede abrir. ¿Cómo no se va a poder abrir, muchacha? A ver, vamos a ayudar. A ver. Suave, que tú no seas suave. Oye, se rompe. ¿Qué es eso? Sé que me ha encontrado un tesoro. Tú no puedes meter aunque sea un tesoro ahí para fingir. No sé cuánto cuesta esto. ¿Lo vendemos? Un marco así como antiguo, ¿eh? Esto debe ser de plata. Niño, que eso coge ese color por lo viejo. Sí, plata de plátano. Mira este reloj. Y aquí, ¿qué? ¿Y esto cómo es? Increíble como la gente guardaba las cosas. No hay nada, nos dejaron. A ver, aquí hay. Nada. ¿Qué es esto? Que no sé qué es. Mira, vamos a cerrar eso ya, déjalo por incorregible. Ahí tienen un baúl antiguo para seguir hablando de antigüedades. Y antes de ir a nuestro sitio final, tenía que compartir con ustedes esto que está pasando. Esto es un juego, que esto va del pasado al presente. Nuestro juego, uno de los favoritos, la pañoleta. Espectacular. Son un poco tramposos los niños estos, pero bueno. Y por supuesto, todo esto sucede, como hablábamos ahorita, a los pies de nuestro Capitolio, que siempre está ahí de testigo. Vamos para arriba. Y cómo no hablar y cómo no tener en este video a nuestro maravilloso, a nuestro mágico malecón de La Habana, a este sitio que nos ha marcado tanto a todos, no importa de qué parte de Cuba seas, no importa de qué extremo de la isla, no importa de qué municipio, no importa de qué edad seas, el malecón de La Habana es el escenario de una de tus mejores historias.
Es el sitio donde ha ocurrido el primer beso de tantas personas, el primer atardecer mágico, la primera salida entre amigos, el primer sitio donde estuviste cerca del mar, en una época antes de estar prohibido bañarse en el malecón de La Habana. Era nuestra piscina natural. Ya les dije que yo soy de la juventud de los 90 y esa era nuestra piscina natural. Ya hemos hablado de mi papá, que fallecido. Todas las tardes ese era el sitio donde nos llevaba yo, mi hermano, donde yo aprendí a nadar, y no yo, muchísima gente. Es un sitio mágico, es un sitio que tiene su nacimiento, las primeras piedras de lo que hoy es el malecón de La Habana se pusieron allá por 1819 por la zona de la avenida del Puerto, y luego se fue formando. Ahora les voy a contar toda la historia, un poco de la historia de cómo es el malecón de La Habana, pero primero quería reflexionar con ustedes de la magia, de la importancia, de la singularidad del malecón de La Habana. Es increíble tantos videos que yo he hecho, tantos atardeceres en vivos, acá por YouTube, por allá por Instagram, fotografías, trabajos fotográficos, y cada vez que pongo un malecón de La Habana acompañado de la mano de un atardecer, caballero, las reacciones siempre son de magia. Yo creo que lo he dicho antes, pero yo no sé qué componente magnético, geográfico, mágico, no sé, tiene ese pedacito, esos 8 kilómetros que hacen el malecón de La Habana, que a todos los enamora, no importa de qué parte del mundo seas. Y es triste que también, como todos los lugares que hemos visto hoy, ha caído en decadencia, a pesar de que varias veces lo han reparado por lo que es, porque es un muro artificial, es una barrera de contención para las inclemencias del tiempo. Ayer mismo estábamos haciendo un en vivo, cómo el mar estaba penetrando a pesar de estar el muro. Imagínense si no estuviera el muro del malecón de La Habana protegiendo a las casas, protegiendo a la gente que vive cerca del mar, como yo, que vivo un poco cerca del mar. El malecón de La Habana. El malecón de La Habana es magia, y su historia... La historia del malecón de La Habana, patrimonio de la humanidad por la UNESCO, diseñado como un paseo marítimo para la clase media y como una barrera artificial propia de un asentamiento urbano a orillas del mar en una isla tropical. Una imponente barrera de más de 7.000 metros de un grueso muro lleno de cultura que vio poner sus primeras piedras allá en 1819 en la zona de la avenida del Puerto. Su construcción se fue realizando por etapas sucesivas y duró cerca de 50 años. El malecón de La Habana se ha convertido en un lugar de cultura y cubanía, se ha convertido en el balcón de La Habana actual, un signo de la isla y su gente especial. Sin dudas, nuestro malecón de La Habana, por su pasado, por su presente, por ser patrimonio de la humanidad, es uno de los sitios más mágicos de Cuba. Yo creo que junto con el Capitolio de La Habana es de esos lugares que hacen a Cuba única, es de esos lugares que son los tatuajes que identifican nuestra isla. Creo que son los tatuajes del Caimán, y sin duda son parte de la magia que nos hace diferentes, que nos hace singulares en un mundo tan plural. Y viendo todas estas fotos de la época de su construcción, viendo cuán perfecto, cuán elaborado, cuán pensado, cuánta gente trabajando en el proyecto, y luego ver hoy en día cómo ha decaído, a pesar de que lo tratan de cuidar lo más posible, a veces uno como que se entristece, ¿no? Como que queda reflexionando, ¿no? No tanto como llorando el pasado, más bien como añorando el futuro, si se puede decir de esa manera, si no acabo de inventar una frase sin sentido. Que no es que La Habana sea la mejor ciudad de Cuba, es la ciudad mía, donde vivo, donde estoy enamorado, pero ya saben por los videos, hemos estado en muchas partes de Cuba, y Cuba entera es maravillosa. Y el malecón de La Habana es parte del patrimonio de esa Cuba entera, como mismo lo es Baracoa, la primera villa de Cuba donde ya estuvimos, como mismo lo es Viñales, con esos paisajes patrimonio. Cuba es maravillosa, Cuba es espectacular, y creo que estos videos que estamos haciendo de ver el pasado y ver el presente y ponerlos uno al lado del otro y poder comparar cómo era, que evidentemente te da un indicio de cómo podría volver a ser. Creo que estos videos son especiales y creo que estos videos aportan, creo que son videos que no perdemos el tiempo, no pierdo el tiempo yo haciéndolo, no pierdes el tiempo tú estando acá conmigo, conversando, filosofando, observando, aprendiendo, conociendo, recordando, pero sobre todo sintiendo ese amor
inexplicable que tenemos todos por este pedacito de planeta que se llama Cuba, ¿no? Esa tirita así, en un planeta gigante, redondo, lleno de macizos, lleno de tierra, hay una tirita así que se llama Cuba, pero qué sazón, ¿eh? Qué magia, qué magnetismo tiene esta islita, ¿no? Déjame cambiar de batería, que se va a acabar. ¿Sabes? Albert Einstein una vez dijo que la imaginación era el avance, era el tráiler de las próximas aventuras que estás por vivir, que la imaginación es todo. Alguien en algún momento, todo lo que tú tienes, se lo imaginó. Alguien un día imaginó que pudiéramos volar y hoy en día somos capaces de tomar aviones y cruzar el mundo en minutos, de cruzar el mundo en solo horas. Alguien un día se imaginó que seríamos capaces de curar enfermedades que eran incurables y hoy en día lo estamos haciendo. La imaginación, sin dudas, es el tráiler, es el avance de lo que está por venir. Y en el video de hoy, en la aventura de hoy, en la imaginación de ver el pasado y presentir el futuro, creo que hoy estamos haciendo eso mismo de cierta manera. ¿Recuerdas que al principio del video te decía que iba a darte una semilla para tu imaginación? Pues creo que el video en sí ha sido esa semilla para esa imaginación. Esa imaginación que creo que como todos los ejemplos que te di, como todos los miles de ejemplos que te podría dar, van a dar al traste a una realidad. A eso que nos imaginamos, a esa tienda ultra, a ese malecón, a esa Habana Vieja, a esos lugares, a ese cine Verdún que estuvimos, a ese edificio de Río Mar, que nos imaginamos exactamente como los vemos en las fotos del pasado. Parece que estamos hablando de paradojas tiempo-espaciales. Quien llegaría en este momento al video pensaría que esto es un canal de física o de ciencia ficción, pero no. Es un canal de corazón, de Cuba, de esperanza. Y nada, esa era mi semilla para tu imaginación. Y recuerda esa frase. Tenla, úsala. Que lo dijo Albert Einstein, que era un poquito más inteligente que tú y que yo. La imaginación es el avance de lo que está por venir. Nada, familia. Gracias por estar, gracias por acompañarme en este video. Un poquito de ver el pasado, de ver el presente, de reírnos, de recordar. No con un alto contenido histórico porque sería el video muy aburrido. Simplemente filosofar y hablar entre cubanos. ¿Sí? Hablar entre cubanos. Exactamente. Y esta fue la segunda parte de Así era Cuba antes del 59. Nos vemos en el próximo video y muy pronto venimos con la tercera parte porque lugares nunca se nos van a acabar en esta inmensa y maravillosa Habana. Hasta el próximo video, familia. Un solar de La Habana de más de 350 años. Una locura, pero bueno, eso lo vemos en el próximo video. Así que campanita, comparte, suscríbete, estate atento para que cuando YouTube te diga clink clink, video nuevo de Eric, tú digas, piquete, a filosofar, a ver Cuba, a llenarnos de felicidad. Basta ya. Además, esta cámara pesa como loco. Mira quién está ahí, por ahí. Capitolio, como siempre. Dale, familia. Chao. Thank you.